Vamos a hacer la caballera de una esfera a 225 grados. El eje, si consideramos este el eje X y este el Y, pues será 180 más 45. 180 grados más 45, 8 y 4, 12, 225 grados. Y con una reducción, por ejemplo, a 1/2. Reducción sobre el eje Y a 1/2. Entonces ya dibujamos los ejes. Pues vamos a poner, por ejemplo, aquí el eje X, aquí el eje Z, y el eje Y, como dijimos, 180 más 45. Sabemos que esto sería el eje Y, esto sería 45, 90, 135 grados, los tres ejes, 180, y ahora aquí 225, o sea que escoger aquí la diagonal. Eso quiere decir que la circunferencia que ponemos aquí ahora se debe pasar a este plano, ya que en perspectiva caballera tenemos, por ejemplo, si yo coloco aquí una circunferencia, de repente este plano se coloca aquí en perspectiva, y entonces esto debe subir aquí a este plano. Entonces, siguiendo cierta dirección que nos lo da la reducción, se transforma aquí en una elipse. Bueno, si quiero hacer la esfera, ahora aquí hago secciones y cada una de estas secciones coloco una circunferencia, con lo cual ya tendré la esfera en perspectiva. Bueno, vamos a hacer eso, pero sobre este plano, o sea que este plano realmente lo giramos y pasa a estar aquí, y eso es lo que hay que entender. Entonces, si cojo una circunferencia, vamos a centrarla, por ejemplo, la vamos a poner aquí. Vamos a coger, esta es la más grande, y vamos a hacer que sea tangente para que se entienda mejor. Entonces los puntos de tangencia en los ejes son estos dos, y luego tenemos este y este. Bueno, pues simplemente la vamos a subir ahí con la reducción 1/2. Eso quiere decir que aquí, si hacemos esta línea, y ahora hacemos, por ejemplo, esta, simplemente lo vamos a elevar ahí. Entonces cogemos la mitad, hacemos un arco, cogemos aquí una circunferencia que tenga ese diámetro, tiene que ser esta esfera, o perdón, esta circunferencia, porque este era el radio. Entonces pasamos esa medida aquí y volvemos a coger esa medida y la colocamos aquí. Bueno, entonces tenemos que hemos pasado esta medida, la hemos pasado aquí al completo, pero se reduce a la mitad. Eso quiere decir que el cuadrilátero que va a contener a esa esfera en ese plano, pues va a ser este. Una línea paralela al eje X por ese punto, y aquí una paralela al eje Y por este punto. Entonces ya tenemos el cuadrilátero en perspectiva. Nos acercamos, hacemos, por ejemplo, las diagonales para obtener el medio, y ahora haremos la elipse que se inscribe en este cuadrilátero. Unimos el punto medio con este, tendrá que ser una línea que es paralela a esta, paralela a este eje también, más por aquí. Bueno, hacemos la línea horizontal que pasa por el punto medio, y tenemos entonces este punto y este. Bueno, ahora hacemos la elipse que se inscribe ahí. Podemos, si queremos,
hacer esto. O sea, tenemos en este cuadrilátero, es el método así más común y más rápido, aunque vamos a hacer otro. Si yo por ejemplo cojo este punto con este y este punto con este y los uno, tengo aquí un punto de la elipse, sale tangente de aquí a aquí. Ahora vuelvo a hacer este con este y este con este, tengo aquí otro, entonces tengo ahí ya la elipse que viene por aquí, así. Hago lo mismo aquí abajo y ya tengo la elipse completa. Pero bueno, si hacemos este otro método, pues también nos vale. Resulta que esta es una línea que corresponde por paralelas a este eje y esta corresponde a esta. Este es tangente y sale este punto y este. Si yo por ejemplo cojo el punto medio aquí de esto y hago aquí una horizontal, de repente por aquí hago una paralela, sigo esa dirección y ahora hago una paralela a esto, al eje X, y por aquí hago una paralela, tengo ya ahí un punto de la elipse. Si continúo esta línea por aquí y hago aquí una paralela, si lo fijamos, siempre cualquier punto en la perspectiva pues se puede obtener así. Por ejemplo, este punto, el punto P, tiene su proyección aquí y de repente pues tenía la referencia de este punto que se trasladó aquí, como pasa con estos. Entonces esto sigue esta dirección y por aquí una paralela, ya tengo el punto. Si uno estos dos, pues también es paralelo a este eje. Bueno, pues ese es el procedimiento, y si yo hago aquí una línea horizontal corta, aquí, ahí tengo un punto de la elipse ya. Puedo seguir, ahora por ejemplo cojo otra vez la mitad de lo que me queda y hago exactamente lo mismo. Prolongo, hago esta línea y una horizontal paralela y ahí tengo otro punto. De esta manera puedo obtener ahí la elipse. Por coger reducción a la mitad ha quedado algo achatada, demasiado excéntrica. Si hubiera cogido 2/3 o 4/5 se hubiera visto mejor. Bueno, pues esa sería la elipse. Bueno, pero no íbamos a hacer una circunferencia, íbamos a hacer, esto debe entrar más así, íbamos a hacer una esfera. Una elipse debe ser tal que siempre, para tener la referencia, una vez que la hacemos, pues los dos ejes principales dejan los 4 trozos iguales, cosa que aquí es algo difícil, pero bueno. Entonces simplemente para hacer una esfera, si yo hago líneas horizontales que cortan a la elipse, por ejemplo aquí otra, aquí otra, viene de aquí a aquí. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es coger circunferencias que tengan ese diámetro. Por ejemplo esta parece que tiene este diámetro. Entonces con este diámetro, este centro, tengo aquí ya una circunferencia que puedo trazar. Por ejemplo la del eje mayor era esta, y eso es invariable, ese eje. Entonces aquí tengo otra circunferencia. Si hago por ejemplo una de atrás, por ejemplo esta que viene por aquí, viene desde aquí hasta aquí. El centro siempre tiene que estar en el eje, que eso es lo que a lo mejor me puede confundir. Por ejemplo, si cojo aquí, o sea que aquí sería este el diámetro desde este punto hasta este, y el centro ahí en el medio. Entonces tengo aquí una circunferencia, aquí otra, y bueno, la clave sería simplemente hacer distintas circunferencias de manera que la elipse las contenga
y el contorno de esas circunferencias me determine la envolvente de la esfera que sale de contorno elíptico por ser una caballera. Entonces lo único que tengo que hacer es, sobre el eje correspondiente a esta elipse, que sigue la dirección del eje Y, pues a la altura que quiera, hacer circunferencias que pasen por distintos diámetros. Por ejemplo, la siguiente por este diámetro. Y así con todas. Entonces aquí hay ya mucha línea. Lo ideal es hacerlo en grande, que se vea mejor, la elipse bien hecha. Pero bueno, sería cuestión de ir haciendo aquí circunferencias. Por ejemplo, para la siguiente, aquí tiene que pasar por la elipse. Voy a coger, por ejemplo, una más grande, esta. Si por ejemplo cojo esta, pasa por aquí por la elipse y pasa por aquí. Y el centro debe estar sobre esta línea siempre. Y luego está el que, una vez que hago todas las circunferencias, el contorno debe salir elíptico. No puede salir paraboloide ni... Y si esto sobresale por aquí, cuando hago aquí la última circunferencia, bueno, la última es un punto, quiero decir, cuando me acerque hacia este lado, pues también va a haber una simetría respecto a este eje. La elipse se alarga siguiendo la dirección del eje Y, mientras que aquí es donde aparece con el tamaño de la circunferencia, el diámetro de la circunferencia. Entonces, como ahí no está muy claro, o sea, la clave sería esto. O sea, tengo aquí una circunferencia y tengo, por ejemplo, aquí otra. Vamos a seguir, por ejemplo, la dirección del eje esta por el centro. Entonces, si esto queda aquí, lo vamos a centrar bien siguiendo esto. Entonces, si esta es casi la que va a determinar el contorno, pues detrás va a pasar lo mismo. Entonces, si ahora hacemos, por ejemplo, otra más hacia adentro, no hay que olvidar que debe ser tangente a la elipse que determinan las dos anteriores, ¿no? Podría ser esta, por ejemplo. Bueno, parece que a lo mejor debería ser algo mayor. Entonces la clave es que el contorno, como decía, es una elipse. ¿Y por qué es una elipse? Porque en realidad la caballera es una proyección oblicua hecha con paralelas de la figura. Eso quiere decir que aquí esta circunferencia estaría más hacia adentro para que fuera de contorno elíptico. Entonces, una vez que marcamos ya la elipse del final, que es un punto, la circunferencia del final, que es un punto, tenemos esta elipse que vendría por aquí. Entonces tendremos, por ejemplo, esta circunferencia cuyo centro sería este. Esta circunferencia cuyo centro, por ejemplo, sería este. Nos deja ver aquí esto. La siguiente circunferencia pues ya es esta del centro, la que pasa por la mitad. Si por ejemplo hago otra aquí, pues vendrá por aquí, desplazada más hacia aquí con el centro aquí. Otra por aquí, por ejemplo, otra por aquí. Aquí se entiende más que aquí, lógicamente. Lo mismo, otra, por ejemplo, por aquí. La ventaja de esto es que una vez que hago la elipse, si la trazo bien y tengo el eje, pues por ejemplo, como vemos, este viene por aquí. Entonces, sé que cada una de las circunferencias que trazo debe tener por diámetro los puntos de corte con la elipse. Por ejemplo, esta viene desde aquí hasta aquí, entonces ya sé que la circunferencia tengo que coger siempre centro en el eje. La circunferencia pasa por esos dos puntos de diámetro, diametralmente opuestos, y es una circunferencia cuyo centro está siempre sobre el eje.
igual que he hecho esta, pues tendría que ir haciendo todas las que quisiera. Por ejemplo, la siguiente vendría desde este punto hasta este. Centro aquí, hago la siguiente. Y el conjunto de ellas me delimitan ya el contorno envolvente de la superficie de revolución. Bueno, pues ese sería el procedimiento para hacer la perspectiva caballera con un ángulo de 225, y sin olvidar de que aquí, si está bien hecho, el contorno es elíptico, que aquí parece más un óvalo. Hay que decir que si yo le doy la vuelta a esto, pues entonces tengo una perspectiva caballera donde el ángulo que he cogido es de 45 grados. Y siempre se empieza a contar a partir de este eje, del eje X, ¿no? A partir del eje X hacia la izquierda. Entonces, como he llegado solo hasta aquí, estamos hablando de X o Y igual a 45 grados. Y aquí realmente parece que hay más ampliación que reducción, ¿no? Porque en realidad esta medida está en verdadera forma. Mientras que si esto mide, por ejemplo, 3 centímetros, esto parece que mide, sería el eje este, parece que mide 5. O sea que en realidad aquí, en vez de haber reducción, pues sería ampliación a 5 tercios. No se suele hacer ampliación, pero se puede hacer. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando queremos ver con detenimiento y con más detalle todas las dimensiones sobre este eje, las mayores posibles. Pues si sale muy estrecha, pues se aproxima más a lo que es una esfera, ¿no? Pero no hay que olvidar que la perspectiva caballera es una proyección oblicua de un objeto. Eso quiere decir que si tenemos una esfera apoyada o metida dentro del triedro, al proyectarla de forma oblicua, siempre va a salir en su perspectiva una elipse de contorno, porque es una proyección oblicua. Para que no saliera de esta forma, deberíamos proyectarla como hacemos en las axonometrías ortogonales, o sea, ortogonalmente al plano. En el caso de la axonometría isoditrimétrica, pues siempre sale la circunferencia. Vamos a poner esto así mejor. O sea, la esfera tangente a la pirámide se proyecta de manera que el contorno siempre es una circunferencia. Es el caso de las axonometrías, que no son la caballera ni la militar, o sea, las axonometrías ortogonales, la isodiotrimétrica. Mientras que en la caballera siempre se va a proyectar como si fuera la sombra oblicua de una bola sobre un plano. Entonces siempre el contorno va a salir de forma elíptica.